Agradecidos, Señor, siempre agradecidos por tanta bondad, por tanto amor, por su buena voluntad para con nosotros. Nos encontramos en esta mañana acá ante su presencia y ahora dispuestos para reflexionar en torno a su palabra, para meditar en ella, para ver qué tiene ella que decirnos, o mejor dicho, qué tiene usted que decirnos a nosotros a través de su palabra. Pedimos, Señor, que nos dé oído dispuesto, que abra nuestro oído, nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestra comprensión, que ilumine, Señor, nuestro pensamiento, nuestros razonamientos, que corrija, Señor, lo que está torcido, Señor, errores que podríamos tener, Señor, en nuestra manera de pensar acerca de usted, acerca de sus propósitos, acerca de su voluntad. Que seamos confirmados una vez más y afirmados en su palabra, que es verdad. Su Espíritu Santo nos asista, pues entendemos que no es una labor simplemente mental, intelectual, sino que se trata de una labor espiritual también. Y reconocemos que necesitamos la asistencia de su Espíritu Santo. Nos declaramos incompetentes, Señor, para conocer su pensamiento y su voluntad, para entenderlo, para recibirlo adecuadamente. Nos asista, pues, su gracia y su Espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador, en su nombre oramos. Amén. El año pasado, una serie de los últimos mensajes que estuvimos considerando fue el de la primera carta a los tesalonicenses. Todos deben recordar, tuvimos varias semanas, capítulo tras capítulo, considerando la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Hicimos un paréntesis a finales ya de años, con el tema Navidad, fin de año, Acción de Gracias, aún el primer servicio de la semana pasada, pero a partir de hoy entonces vamos a comenzar a considerar la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, y hoy vamos a intentar cubrir todo el capítulo 1, que es una carta bastante corta. Cada uno de sus capítulos son bastante breves. Si usted se da la tarea de leerlo en cuestión de 10 minutos, habrá leído toda la carta. Es muy directa, muy práctica en algunos aspectos, ¿no? Quiero que recordemos lo siguiente. Hay un mapa allí, tal vez espero que se pueda apreciar un poco. Pablo hizo una serie de viajes evangelísticos, misioneros, y en el segundo de esos viajes, en su trayecto, en algún lugar, pasó por esa ciudad de Tesalónica. Estuvo allí, salió apurado en cierta forma, bajo amenazas, perseguido. Los hermanos le alentaron, además, y total que él salió de allí. Pero a pesar del poco tiempo que estuvo allí, dejó una iglesia establecida. Y luego, estando en Corinto, desde allí, desde Corinto, donde permaneció por espacio de casi año y medio, desde allí escribió las dos cartas a los hermanos de Tesalónica. No las entregó él, las envió con
con algunos de sus colaboradores. Una la envió con Timoteo, no recuerdo los detalles si la segunda también la envió por Timoteo, pero y se calcula, se estima que entre la primera y la segunda carta hubo un espacio de tiempo de cerca de un año. Les repito, Pablo estuvo como año y medio en Corinto. Una de las primeras cosas que hizo al estar en Corinto es enviar la carta a los hermanos para preguntar cómo estaban, porque él sabía cómo dejó la situación allá. Los hermanos siendo atacados, los hermanos siendo perseguidos, además ciertos problemitas en medio de la congregación. Y luego, pasado cierto tiempo, que la carta llegara, que viniese el mensajero con la respuesta, pasados ciertos meses envía la segunda carta. Es una carta en la cual el apóstol Pablo expresa su regocijo, su alegría al considerar las cosas buenas que había en la iglesia, en la vida de los creyentes. Y lo celebra y se los hace saber a ellos, le expresa su contentamiento, pero al mismo tiempo es una carta donde también le expresa sus preocupaciones, sus inquietudes como pastor, sus inquietudes como apóstol y servidor de ellos, ministro de ellos, ¿no? Ciertos aspectos que no estaban muy bien en la vida de los hermanos, en su vivir, lo cual debe recordarnos que el amor, por ser amor, no debe permanecer callado ante el mal, sino por el contrario. Si el amor está presente, entonces el amor confronta, el amor se involucra y no deja que el mal continúe, no es indiferente ante el mal. El amor participa, decide participar, decide involucrarse en la vida de los que aman. Procedamos a considerar el primer capítulo. Ubique su Biblia en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Y lo primero que nos vamos a encontrar en los dos primeros versículos es el saludo. Es lo habitual. En todas las cartas que veamos en la Biblia, y como hasta el sol de hoy se acostumbra en cualquier comunicación, lo primero que hay en una carta es un saludo. Y en aquellos tiempos no era diferente. Pablo presenta su saludo a la iglesia. Los tenemos en estos dos versos que están allí. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos como Pablo en el saludo incluye a su equipo, a los que están con él en el ministerio. No solamente la escribe a nombre de él, y eso lo hace él en varias de sus cartas. Si está trabajando con otros hermanos, aunque la carta la está escribiendo él, involucra a sus colaboradores del ministerio en el saludo, los inmiscuye allí en la carta, ¿no? Y en este caso acá estaban Silas y estaba Timoteo también con el apóstol Pablo. Y recordemos que Timoteo era un jovencito y Pablo le da el honor de que aparezca también allí en su labor misionera, ¿ve? En cuanto a la iglesia, como vemos allí, le saluda deseándoles lo mejor que se le puede desear. ¿Qué es lo mejor que le podemos desear a alguien? ¿Qué es lo mejor que Pablo le podía desear a la iglesia? Entonces Pablo dice, les deseo gracia y paz. No encontraremos nada mejor que la gracia de Dios y que disfrutar de la gracia de Dios y disfrutar de la paz de Dios. Entonces Pablo le dice, en el saludo se acostumbraba a desear, es como una especie de bendición, pero es un deseo, la expresión de un deseo, gracia y paz a vosotros.
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo otro que quiero que note acá antes de seguir adelante es la distinción que hace Pablo entre Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Y esa distinción es muy importante porque nosotros debemos distinguir en nuestra adoración, en nuestra oración, en nuestro servicio a la persona del Padre, Dios el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. El que murió en la cruz no fue el Padre, fue el Señor Jesucristo. Y el que vino acá y se encarnó tampoco fue el Padre, fue el Hijo. Y entonces esas distinciones son importantes, porque si no llegamos a conclusiones equivocadas, por ejemplo, como en el catolicismo, cuando dicen, bueno, si Jesús es divino, entonces María es la madre de Dios. No es una conclusión equivocada, y una conclusión peligrosa y una conclusión falsa. Y hasta el punto de que el último papa salió corrigiendo y diciendo, no podemos decir, no está bien que digamos madre de Dios. Claro que no es bíblico y no es correcto. En fin, no vamos a desviarnos del tema, pero nosotros debemos distinguir cuando oramos entre Dios nuestro Padre, entre nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y entre el Espíritu Santo y su obra también. En segundo lugar, veamos lo que encontramos en el verso 3. En el verso 3 nos vamos a encontrar con que esa era una iglesia que tenía, a pesar de ser una iglesia joven, tenía una fe creciente, una fe en crescendo y un amor abundante. Pablo lo expresa con las siguientes palabras: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Esos dos aspectos menciona el apóstol Pablo. Pablo dice, debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es digno, y dice por estos dos elementos, porque la fe de ustedes va, no dice creció, aunque también lo pudo haber expresado, no, pero es que es como que todavía y sigue, va creciendo. La fe de ustedes va creciendo y el amor de ustedes, dice Pablo, abunda para con los demás, abunda para con todos los demás. Hay un sentido profundo de gratitud en el corazón de Pablo por lo que está sucediendo en los hermanos. Pablo se siente gozoso al ver que los hermanos, a pesar de cosas que va a mencionar más adelante, de dificultades, de problemas, sin embargo, están floreciendo, está floreciente, está creciendo en fe y en amor. Algo que dice Pablo es digno de ser alabado. Es digno de ser alabado. No nos sentimos a veces cómodos con esa expresión, pero Pablo en otro lugar dice, por allí está el hermano tal, no recuerdo si es el hermano Sóstenes o es otro, dice, cuya alabanza se oye en todas las iglesias, un hermano de buen testimonio, y dice, todos hablan bien de él, y así debe ser de cada uno de nosotros, que la gente hable bien de nosotros como hijos de Dios, que como dice, creo que dijo el Señor Jesucristo, alaben vuestras buenas obras. Sí. Entonces Pablo dice, es digno de que se reconozca el testimonio de estos hermanos de Tesalónica, el testimonio de su fe, el testimonio de su amor. Y estas dos características son un reflejo de una iglesia saludable. Una iglesia saludable es una iglesia que crece en fe y crece en amor. Un cristiano saludable es un cristiano que crece en fe y crece en amor. No nos quedamos estancados, sino que crecemos en fe y en amor. Pero para ello tenemos que comenzar por lo menos con lo elemental, hermanos queridos.
tenemos que afianzarnos en la palabra de Dios. No hay manera de crecer en fe sin pasar tiempo con la palabra de Dios, sin afianzarnos en la palabra de Dios. No hay manera de crecer en el amor sin tener, por otro lado, lazos estrechos de comunión con la iglesia, con la familia de la fe. Necesitamos profundizar eso y sobre todo en estos tiempos de alejamiento, de individualismo, donde cada quien vive su vida encerrado en su mundo, estamos llamados al amor que comparte, al amor que estrecha, al amor que convive, al amor que se expresa en relaciones, mis hermanos, que se expresa en relaciones. Esa es parte de la voluntad de Dios para con nosotros, para que crezcamos en fe y seamos personas de amor. En tercer lugar, los referentes admirables de Dios los encontramos en el verso 4. En el verso 4 leemos este hecho notorio de esa fe que va creciendo, de ese amor que abunda. Dice, es tan evidente, tanto, dice el verso 4, así comienza, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Pablo dice, vamos a otras iglesias y decimos, fíjense los hermanos de Tesalónica, aprendan de los hermanos de Tesalónica, imiten el ejemplo de los hermanos de Tesalónica. Pablo decía, como si nosotros hablásemos en nuestro criollo, Pablo sacaba el pecho y decía, allá tengo un rebañito, mire, ese rebañito está dando la talla. Pablo dice, nos gloriamos de ustedes delante de las demás iglesias, al ver lo que sucede, lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor está haciendo. El testimonio de ellos es tan magnífico o era tan magnífico que Pablo lo presenta como referencia y ejemplo a las demás iglesias, mis hermanos. ¿Y esto por qué? Pablo dice, ¿por qué? Las últimas líneas, ¿por qué? Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y yo pensaba que era porque no sé, que tenían una fe que hacía maravillas. Porque no sé, que tenían un avivamiento que le imponían las manos a los paralíticos y salían corriendo. O no sé, porque tenían visiones y revelaciones del cielo, que se les abría el cielo y veían, no, pero no es nada de eso. Pablo dice, por la paciencia y la fe que demuestran en las persecuciones que están sufriendo y en las tribulaciones que le está tocando soportar. Esto no elimina lo otro, pero muchas veces estamos solamente esperando aquello. Y para nosotros muchas veces el sinónimo de bendición es solamente aquello. Y lo desvinculamos totalmente de esto. Estas persecuciones, estas tribulaciones de la iglesia de Tesalónica no eran un caso aislado. No fueron un caso aislado en su tiempo, ni representan un caso aislado a lo largo de la historia del cristianismo, sino que por el contrario, casos como ese han abundado a lo largo de la historia y todavía al sol de hoy abundan sobre la tierra. Yo no sé si estamos al tanto, hoy no traje la estadística, pero se cuentan por millones hoy, año 2026, los cristianos que están padeciendo tribulaciones y persecución por causa de su fe en el mundo. Al sol de hoy, en distintos países
y no solamente en los países más alejados de la tecnología. Usted piensa en otros países muy tecnológicos, muy de avanzada, y piense por ejemplo en China, y en China hay persecución contra los cristianos, por decirle algo, y en muchos otros lugares. En fin, no se trata de casos aislados, creyentes en todo caso que tienen que pagar un precio alto por su fe. Creyentes que tienen que pagar un precio alto por su fe, que les corresponde sufrir por causa de su identidad, por identificarse con el Salvador. ¿Cuál es la actitud que un cristiano tiene que tener cuando no puede cambiar las circunstancias? Cuando no puede escapar de la tribulación, cuando no puede escapar de la persecución, ¿cuál es de la dificultad? ¿Cuál es la actitud a tener entonces? Allí está. Paciencia y fe. Cuando el cristiano no puede escapar de la tribulación, de las dificultades, cuando el cristiano está allí bajo el fuego de esa prueba, la respuesta está en el ejemplo que nos dieron estos hermanos. Paciencia y fe. Paciencia que tiene que ver con el aguante y fe en que el Señor está con nosotros y no nos va a abandonar y que tiene lo mejor para nosotros por delante, sea como sea que termine la situación. Y no se trata, esa paciencia y fe, no se trata de una actitud pasiva. Ay, yo me voy a tirar acá a morir. No, no, Señor. ¿Ve? Sino que descansa en el esperar en Dios, en su poder y fidelidad, en descansar en la fortaleza que Él nos puede dar, en la valentía que Él nos puede comunicar para afrontar las circunstancias que se viven. Afrontar las circunstancias con valentía, sin miedo, sin cobardía, porque el Señor está con nosotros, porque mayor es el que está con nosotros. Bendito su nombre. Estos hermanos y otros, les decía, pagaron y pagan un precio por su fe alto. Y yo me pregunto, no puedo evitar preguntarme, ¿y nosotros? ¿Cuál es el costo de nuestra fe? ¿Estamos pagando un costo por nuestra fe? ¿Por qué sí o por qué no? El Señor Jesucristo dijo que si guardarían su palabra, guardarían la nuestra, que si a Él lo persiguieron, a nosotros también nos perseguirían. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución en Cristo Jesús. Y yo digo, si a veces no será que estamos muy cómodos porque no estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer. Entonces no evangelizo porque no me gusta que me rechacen. Me da miedo sentirme rechazado. No evangelizo porque no quiero que se burlen de mí. No quiero pagar el precio del menosprecio. No quiero pagar el precio de la burla. No quiero pagar el precio del desprecio. Y no sé qué tantas cosas. No hago otras cosas porque no quiero pagar el precio. Podría ser. Tendremos cada uno de nosotros que examinarnos en ese sentido y ver si la fe que profesamos implica un precio para nosotros, si estamos pagando un precio. Continuemos. Para cerrar este punto diré que si Cristo, los hermanos que estaban allá, pero a pesar de sus persecuciones y tribulaciones estaban bien. A pesar de las persecuciones y tribulaciones estaban bien. Y yo le digo ahora esta mañana, si Cristo y su bendito evangelio no satisfacen nuestra vida, nada más lo va a hacer. Nada más lo va a hacer. El dinero no va a darnos la satisfacción. El trabajo no va a darnos la satisfacción.
Los bienes materiales nos pueden brindar comodidad, pero no nos van a dar la satisfacción. Hasta los seres amados que nos acompañan y nos disfrutamos no nos van a dar la satisfacción que necesitamos, que necesitan nuestras almas. No hay nada que pueda satisfacer plenamente nuestra necesidad. Solamente el Señor y su Evangelio, solamente el Señor y su presencia. Y por eso es que teniéndolo todo, nos encontramos como que me falta algo. Y teniéndolo todo, puede ser que no tengamos necesidades materiales, pero me siento que necesito todavía algo. Y tengo una esposa que me ama y tengo unos hijos excelentes, pero me siento todavía como que me falta algo, siento un vacío todavía. Y tengo trabajo y tengo esto y no me falta nada, pero a la vez todavía tengo una inconformidad en mi corazón. Usted me entiende, ¿verdad? Porque todos lo hemos experimentado, esa sensación. Y esa sensación no es un asunto de que, bueno, si tuviera más dinero, si tal vez me amara más, si mi esposa fuera más cariñosa, si el hijo me llamara más seguido, si no sé qué, si en el trabajo me trataran mejor, no sé qué cosa. Si el gobierno fuera otro tipo de gobierno y la ciudad y el país fuera mejor. Si usted se pone a esperar que el país cambie para sentirse mejor, va a ser defraudado también. Porque hasta cuando el país sea mejor, usted va a sentir que le sigue faltando algo. Porque solamente el Señor puede satisfacer nuestros corazones. Bendito su nombre. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor. Gloria al Señor. En cuarto lugar, mis hermanos, el justo juicio de Dios. Comienza Pablo a entrar en el tema del justo juicio de Dios y el reino de Dios, según el verso 5. Pablo dice, están sufriendo, están pasando por tribulaciones. Y dice, este sufrimiento y estas tribulaciones son una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Interesante, profunda, nos llama a pensar, nos llama a ver otras cosas, esa frase. Nuestros sufrimientos, nuestras tribulaciones son una demostración del justo juicio de Dios y tienen lugar para que nosotros seamos tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual, por ese reino, dice, por el cual padecemos, sufrimos. Los hijos de Dios son perseguidos en este mundo, son maltratados, son menospreciados y muchas veces hasta martirizados. Y el apóstol expresa que esto es una demostración del que el juicio de Dios es justo, de que el juicio de Dios es justo, de que cuando Dios proceda a castigar este mundo, cuando Dios proceda a castigar a las naciones, cuando Dios proceda a castigar a los malvados, lo hará en justicia. Y nadie podrá acusar a Dios de injusticia, lo hará en justicia. ¿Ve? En parte por lo que ellos han hecho contra los hijos de Dios. Lo que ellos han hecho contra los hijos de Dios, contra la iglesia de Cristo en este mundo, lo que la iglesia de Cristo en este mundo ha sufrido, será como que una prueba de que merecen el castigo del Señor. Unido a este pensamiento está el hecho de que como hijos de Dios, por medio de nuestros padecimientos, estamos siendo llamados a demostrar nuestra dignidad. Por medio de nuestros padecimientos estamos llamados a demostrar nuestra dignidad como hijos de Dios. Que nos comportemos a la altura como hijos de Dios.
Estamos llamados a seguir las pisadas del Maestro. Estamos llamados a seguir las pisadas del Maestro. Lo cual diría el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2:21, por ejemplo. Permítame leerle la cita. No está en la presentación, pero en Primera de Pedro 2:21, él dijo: si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hay una imagen, la tenemos, la de una espada. Usted está acostumbrado a ver esta espada, que es una espada de adorno, esta que está acá sobre el púlpito, delante del púlpito. Pero es una espada. Ahora, las espadas tienen todo un historial y hoy no tendremos la oportunidad de hablar de cómo se fabricaban las espadas desde tiempos antiguos. Las vemos en la Biblia, en la historia bíblica ya desde muy tiempo. ¿Recuerda usted la espada de Goliat? David dijo: ninguna como esa espada, dijo David. No sé por qué le gustaba tanto a David. Dijo: pero esa espada es fabulosa, la espada de Goliat. Cuando llegó a buscar en algún lugar una espada y le dijeron: no, la única que tenemos acá, le dijo el sacerdote, es la espada de Goliat. Y David dijo: dame esa acá, esa es la mejor de todas. Ahora, las espadas en tiempo antiguo, no sé ahora, pero en tiempo antiguo se fabricaban de hierro, es lo que tengo entendido. De esta forma, hermano, golpeando el metal sobre un yunque, dándole martillo, dándole martillo, dándole martillo, dándole martillo, llevándola a la forma, hasta llevarla a la forma adecuada. Y aun cuando ya estaba lo que pasa es que no nos dio chance allí, las imágenes que tampoco intenté no resultaron. Cuando ya tenía la forma, había que seguir golpeando. Había que seguir golpeando. Conseguí una explicación bastante corta en un momento. Dice: en la herrería antigua, el golpe del martillo no era solo para darle la forma externa a la espada. Dice: el golpe del martillo sobre la espada, sobre el hierro, tenía una función microscópica: alinear el grano. Se explica. El hierro fundido, dice el escritor, el hierro fundido tiene una estructura cristalina, desordenada y frágil. Si el herrero solamente le da forma, lo acaricia, dice, el metal se ve bonito, pero se quebrará al primer impacto de batalla. Entonces dice: solo el golpe contundente y repetitivo alinea las fibras del metal en una sola dirección, lo que hoy llamamos flujo de grano. Y eso es lo que convierte un pedazo de metal en una espada capaz de cortar sin romperse. Y luego viene la comparación. Dice: eso es lo que pasa con nosotros en medio de las pruebas. Eso es lo que pasa con nosotros en medio de las tribulaciones. Eso es lo que pasa con nosotros cuando estamos en situaciones difíciles. Y el martillo de Dios golpeándonos para templar nuestro carácter, para fortalecernos en nuestra fe, para que nosotros seamos más firmes, para que no nos quebremos ante las circunstancias y Dios nos pueda usar para su gloria y su honra. ¿Ve? Está relacionado con eso. Pero si no pasamos por situaciones difíciles, nuestra fe siempre va a ser una fe infantil. Si no pasamos, si no somos probados, si no somos pasados metidos en el horno, en el crisol de la prueba, siempre vamos a ser cristianos inmaduros, que caemos ante el pecado, que la tentación nos vence, que cuando hay problemas nos alejamos del Señor, que tiramos la toalla, porque no. ¿Sí me explico?
En quinto lugar, mis hermanos, en los versos siguientes, del 6 al 10, nos vamos a encontrar, ¿qué sigue? Nos vamos a encontrar con algunos aspectos que creo son poco mencionados sobre el regreso del Señor. Esos versículos del 6 al 10 de este capítulo tal vez sean la más completa y profunda y clara explicación o presentación que encontramos en toda la Biblia del regreso del Señor. Imagínense. Tal vez estos versículos que están allí, del 6 al 10 de Primera de Tesalonicenses 1, sean el panorama más completo, claro, profundo que encontramos en toda la Biblia del regreso del Señor. Y expresa cosas que quizás no le prestamos mucha atención cuando pensamos en el tema del regreso del Señor. En la primera carta de los tesalonicenses, Pablo había hablado acerca de la venida del Señor. Lo hizo por lo menos en tres ocasiones. En Primera de Tesalonicenses 2:19, en el 3:13, en 5:19. Habló el apóstol Pablo acerca de la venida del Señor a los hermanos de Tesalónica. Permítame leer muy rápidamente. Pablo dijo, 2:19, Primera de Tesalonicenses, porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona con que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Dice Pablo, cuando el Señor venga estaré con ustedes. En el 3:13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y en el 5:19 dijo, 5:19 no debe ser. Hay un problema allí, 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Y en cada uno de esos lugares, en cada uno de esos tres lugares, el apóstol Pablo usó una palabra, la parusía, la venida del Señor, parusía. Bueno, eso no importa mucho para nosotros, que la palabra griega es tal, ajá. Pero bueno, la venida del Señor. Pero cuando en la segunda carta el apóstol Pablo va a hacer referencia a este hecho, usa otra palabra, que es la que se entiende como manifestación. La usará el mismo apóstol Pedro también en su carta y dirá la manifestación del Señor en aquel día. Y la palabra, si nos vamos allí a los que les gusta ver esos detalles, es una palabra que es muy parecida a Apocalipsis. Es una palabra muy parecida a Apocalipsis. Y recuerde usted que Apocalipsis significa revelación. Entonces Pablo está diciendo en el día que el Señor Jesucristo sea revelado. El día que el Señor Jesucristo le quiten el velo y lo dejen ver y se manifieste, es lo que encontramos allí en esos versos. ¿Ve? La revelación del Señor Jesucristo, la manifestación del Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa mencionamos acá? Será una revelación sorpresiva. ¿Sabe? El regreso del Señor será sorpresivo. No es que unos lo verán primero y otros después, no, será sorpresivo y todo el mundo de una vez. Por eso cuando el Señor le dijo a los discípulos, no crean cuentos, le dijo el Señor Jesucristo. Si le llegan diciendo, no, que el Señor ya llegó y está por tal lugar, no le hagan caso. No, que está en el desierto, no le hagan caso ni vayan. Cuando venga, dijo el Señor, nadie lo sabrá y será como el relámpago que y ilumina todo de una vez. Dice, así será el regreso y la manifestación del Señor Jesucristo. Ahora, ¿con qué nos encontramos? Vamos adelante. Esos son los versos. Lea conmigo allí, vamos a ir leyendo.
sigue el tema del juicio de Dios. El apóstol dice, verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Hasta allí, verso 10. Algunos aspectos sobre la venida del Señor. La venida del Señor, la revelación y el regreso del Señor como Rey glorioso tendrá lugar desde el cielo. Es importante. No es que el Señor va a aparecer acá. No, es que el Señor vendrá desde lo alto, vendrá desde el cielo. Vendrá desde el cielo. ¿Ves? La manifestación del Señor, lo dijo el Señor Jesucristo, lo dice el apóstol Pablo acá también nuevamente por revelación e inspiración del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo se manifestará literalmente, no es una metáfora, no es algo allí figurado, literalmente desde el cielo. Se manifestará desde el cielo como Rey glorioso. Vendrá en compañía de los ángeles de su poder. No vendrá solo, vendrá acompañado de millares de huestes angelicales. Aquí el apóstol Pablo dice, de los ángeles de su poder. Hay un elemento que tal vez no sé si para usted sea nuevo. ¿Qué dice allí? Además, vendrá ¿cómo? Vendrá en llama de fuego. Vendrá en llama de fuego. Vendrá en llama de fuego. Y aunque no se menciona allí, en este evento de que el Señor Jesucristo se manifiesta, pero ya Pablo lo había mencionado en la primera carta, cuando el Señor Jesucristo se manifiesta, tiene lugar la resurrección de los creyentes, de los muertos. Recuérdelo y encájelo allí, póngalo allí, ármelo allí en el panorama. Tiene lugar la resurrección de los creyentes, que ya lo había mencionado, y que es un acontecimiento, que es un suceso que precede a la venida del Señor, la resurrección de los muertos. Ahora, también lo siguiente, mis hermanos. Si en la primera carta se presentó la venida del Señor como una fuente de consuelo, los hermanos estaban tristes por los creyentes que habían muerto, los hermanos se sentían un poco desesperanzados porque bueno, si el Señor viene y ellos se murieron, ¿qué va a ser de ellos? Entonces Pablo presenta la venida del Señor como un motivo de esperanza, de consuelo, y dice no tienen por qué estar tristes porque ellos van a ser resucitados. Es más, ellos nos llevan una ventaja, etcétera, etcétera, etcétera. Lo presenta todo el aspecto positivo de la venida del Señor y de consuelo para la iglesia. Pero en esta segunda carta, el apóstol Pablo presenta la venida del Señor en su aspecto de juicio, en su aspecto permítame ver cómo lo escribí acá. Sí, presenta la venida del Señor en esta carta en su aspecto de la naturaleza retributiva y de pago, de ejecución de justicia de parte de Dios. Acá entonces el apóstol Pablo presenta esa venida del Señor en cuanto a cómo el Señor va a darle el pago, va a retribuir el mal a las personas que le rechazaron.
se trata de una justicia, mis hermanos, que se manifiesta en primer lugar para vindicar a los hijos de Dios. Pablo dice, es justo pagarles a ellos y a ustedes darles reposo. Se trata de una justicia que ha de vindicar a los hijos de Dios con la manifestación de su Señor y Rey en las nubes del cielo. Se trata en segundo lugar de una justicia que se manifiesta para dar el merecido a los que se encargaron de hacer sufrir a los hijos de Dios, pero cuyo principal pecado, como dice allí, es haberse negado a conocer a Dios y haberse negado a obedecer al Evangelio de Jesucristo. Dice, y no, volvemos al texto, ¿o no? ¿Sí? Vamos al texto otra vez. Dice, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena, dice la frase allí. Y esa expresión, pena, es un término legal. Tiene que ver con una sentencia judicial. Es un término legal, reservado y anunciado. Dice, pagarán la pena en derecho y justicia de eterna perdición. Eterna perdición. Excluidos de la presencia del Señor, dice el apóstol. Eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No tenemos idea de qué se trata. Es inimaginable para nosotros eso. Una eternidad de vacío, una eternidad sin consuelo alguno posible, una eternidad sin esperanza para nunca jamás, y una eternidad donde quizás lo único que se conozca sea la ira de Dios. ¿Sabe? No gracia, no misericordia, no paciencia, no paz, no amor, no perdón, no una segunda oportunidad, sino solo la ira de Dios. Y si no estuviese la ira de Dios, ya sería terrible, terrible ese lugar, cuanto más con la ira de Dios. La pérdida más grande que tendrán las personas en todo su existir será quedar excluidos de la presencia del Señor, de la gloria de su poder cuando Él regrese en aquel día. Excluido de la presencia y de la gloria. Nosotros cantamos mucho de la presencia del Señor y de la gloria del Señor. Hablamos mucho de la presencia del Señor y de la gloria del Señor. Oramos pidiendo la presencia del Señor y la gloria del Señor. Pero todavía no tenemos la menor idea de lo que es la presencia del Señor y la gloria del Señor. Pero cuando Él se manifieste, entonces veremos la presencia del Señor y la gloria de nuestro Señor. Bendito su nombre, bendito su nombre. Allí conoceremos realmente en qué consiste. Hay una frase allí también preciosa, verso 10. Cuando venga en aquel día, allí mismo al final dice, el Señor Jesucristo venga en aquel día, ¿para qué al final? No, el 10. Allí, eso, al final. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron. El Señor Jesucristo vendrá para ser glorificado en nosotros. No sé qué significa, pero va a ser glorificado en nosotros. Y para que nosotros quedemos así y le admiremos,
para ser admirado por nosotros, para ser admirado por su iglesia. Bendito el nombre del Señor. Finalmente, después de todo eso, mis hermanos, de tan elevada visión del regreso del Señor, de la justicia del Señor, de los propósitos del Señor, el apóstol Pablo vuelve a la realidad y dice, bueno, vamos a hablar ahora de acá de nosotros. Versos finales, versos 11 y 12. Por lo cual, asimismo, puesto que todo esto es lo que nos espera, puesto a que todo esto estamos llamados, puesto que en tan grandísimas y excelentes cosas estamos, dice el apóstol Pablo, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Esos son motivos también para nosotros, mis hermanos. También usted y yo podemos orar así, con esos motivos que presenta el apóstol Pablo. Orar para que el Señor nos tenga por dignos de su llamamiento. Orar para que el Señor cumpla en nosotros todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Orar para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas y nosotros en Él también. Orar por eso, mis hermanos. Bendito el nombre del Señor. Hay un llamado que el Señor nos ha hecho. Hay un llamado que el Señor le ha hecho a usted. Respondamos a ese llamado, mis hermanos. Vayamos más adentro, mis hermanos, más arriba. Vamos a orar, mis hermanos, por favor. Señor, le damos la alabanza a usted en esta hora. Alabamos su nombre. Queremos honrarle, queremos decirle que estamos admirados de su palabra, de las grandezas de su palabra, de la ventana hacia el cielo que representa su palabra. Podemos ver sus propósitos, podemos ver sus intenciones, podemos ver su voluntad, podemos entender un poco de lo que sucede, de lo que usted está haciendo, Señor, en nosotros, de lo que quiere hacer con nosotros. Y gracias por ese privilegio de habernos tomado, de habernos llamado para ser suyos, para ser limpiados, para ser santificados, Señor. A veces nos sentimos como la espada allí, Señor, sobre el yunque, recibiendo el martillo, recibiendo el golpe, y no nos resulta difícil, pero gracias, Señor, porque usted está forjando, quiere forjar nuestro carácter, quiere templar nuestra fe, quiere llevarnos, Señor, a una madurez, a una mayor profundidad, Señor, y comprensión de sus propósitos para con nosotros. Le damos la alabanza, Señor y Dios nuestro. Le alabamos por nuestro Rey y Salvador, maravilloso Salvador, poderoso Salvador. Le damos gracias, bendito Señor y Dios nuestro. Queremos nosotros también continuar creciendo en fe, abundar, aprender a abundar en amor. Queremos nosotros ser también una referencia de buen testimonio para otros. Queremos alcanzar lo que usted ha dispuesto para nosotros como hijos suyos, en lo personal, en lo familiar, como iglesia. Y todo esto gira en torno a usted, en torno a su gloria, en torno a su alabanza, en torno a sus propósitos. Pero nosotros somos bendecidos en ello. Queremos que sea una realidad, que usted y solo usted satisfaga nuestras almas y corazones con su plenitud, y
que nosotros también podamos decir: de su plenitud hemos tomado y estamos llenos, satisfechos. Y todo nuevamente, Señor, para gloria suya. Que venga pronto nuestro Salvador, que se manifieste pronto nuestro Salvador con los ángeles de su poder. Veamos su gloria, admiremos su presencia, nos regocijemos en su triunfo y victoria. Ayúdenos a testificar mientras ese momento llega. Ayúdenos a proclamar las buenas nuevas, ayúdenos a llevar la buena noticia, ayúdenos a salvar, ayúdenos a arrebatar, Señor, a los que están al borde del abismo. Seamos instrumentos en sus manos para acercar su palabra a otros, Señor. Ponga la valentía necesaria, Señor. Nuestras almas y corazones seamos creyentes valerosos, esforzados y valientes para la gloria suya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Gracias por la reunión de hoy, por su presencia con nosotros. Perfeccione usted su obra en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén.